Hoy empezamos en un nuevo libro en el Antiguo Testamento. El libro es Habacuc y si usted tiene su Biblia consigo podría y puede encontrarlo. Espero que me acompañen en sus Biblias a Habacuc y vamos a estar estudiando el libro de Habacuc en las siguientes semanas. En estos días, Habacuc es uno de los profetas menores hacia el fin del Antiguo Testamento. Esta mañana leeremos capítulo 1 más el primer versículo de capítulo 2. Así empezamos en 1.1 y leyendo hasta 2.1. Déjenos dar la atención nuestra a la palabra de Dios juntos. Profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Pues el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Mirad entre las naciones, observad, asombraos y admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeréis si se os contará. Porque aquí yo levanto a los caldeos, pueblo feroz y impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra, para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es. De él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope viene sus jinetes vienen de lejos. Vuelan como águila que se precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia. Su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena, se mofa de los reyes y los gobernantes les son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla. Entonces pasará como el viento y seguirá, y se le tendrá por culpable, porque hace de su poder su Dios. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Señor, para juicio lo has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión, porque miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él. ¿Por qué has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? A todos los saca con anzuelo el pueblo invasor, los arrastra con su red y los junta en su malla. Por eso se alegra y se regocija, por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla, pues gracias a ellas su pesca es abundante y suculenta su comida. Vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones. Estaré en mi pueblo, en mi puesto de guardia, y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice y que he de responder cuando sea reprendido. Ahí termina la lectura de la palabra infalible de Dios. Hay algo especial sobre aprender o crecer al lado de otra persona. Claro, aprendemos por escuchar a expertos. No tenemos miedo de escuchar una lectura, una plática de alguien que sepa de lo que platica, pero algo interesante, ¿no? Emocionante de aprender junto con la otra persona. Es un gran recuerdo, memoria que tengo yo junto con mi abuelo. Cuando yo tenía 7 años, haciéndole preguntas, probablemente haría algo muy profundo como tiburones o tigres o serpientes, algo así.
y probablemente él supiera la respuesta, pero siempre me decía, vamos a averiguarlo. Y iría a su enciclopedia y nosotros nos sentamos para leer y aprender sobre el tema. Y yo pensando en esta memoria, ¿no? Esta semana mientras yo estaba estudiando el libro de Habacuc, aquí tenemos un hombre, un profeta. Aquí tenemos un hombre hablando con autoridad, sin duda. Pero mientras leemos sobre la historia de Habacuc, nos damos cuenta de que es un hombre que está creciendo en su fe. Y nosotros estamos siendo invitados a sentarnos a su lado y aprender y crecer junto con él. Es un libro fascinante desde este punto de vista. Y es por eso que vamos a pasar 3 semanas en este libro y observaremos aquel progreso. Así que, por si acaso quisiera usted saber a dónde iremos a través de esos estudios, vamos a empezar hoy con las pruebas del justo. Leo en capítulo 2 la confianza del justo y capítulo 3 sobre el triunfo del justo. Esa es nuestra reacción a través de los siguientes estudios. Pero es un libro fascinante, ¿no? Es una profecía, claro, en uno de los profetas menores, pero también tiene un sentido de sabiduría. Nos siente un poco como el libro de Job. Casi podemos escuchar la voz de Job argumentando, orando con Dios o a Dios. Y luego al fin, en capítulo 3, tenemos una canción. No alcanza a estar en el libro de los Salmos, pero aquí tenemos un salmo de alabanza al fin de esta profecía. Así que es un libro que se destaca de todos los demás, a lo mejor. Así que mientras nos enfocamos un poco en el capítulo 1, encontramos un hombre que está sobrecargado con muchas pruebas. Es un hombre que está preocupado sobre muchas cosas y ese será nuestro enfoque hoy día en el capítulo 1. Y justo esto, que Dios conoce nuestras pruebas y Él está cerca a nosotros en ellas y Él conoce nuestras pruebas y está con nosotros en medio de nuestras pruebas. Tendremos 3 puntos hoy dividiendo simplemente nuestro capítulo siguiendo el diálogo que encontramos en este capítulo. Primeros 4 versículos vemos a Habacuc hablando y luego vemos a Dios respondiendo y 12 hasta 2:1 Habacuc enfocándose nuevamente en el Señor, respondiendo al Señor nuevamente. Así que, ¿en qué consisten estas pruebas? ¿En qué consisten estas pruebas? 3 cosas. Primero es esto. Nuestras preocupaciones para la iglesia. Nuestras preocupaciones para la iglesia es la primera prueba que vemos representada aquí en la vida de Habacuc. Él está preocupado por la iglesia, por el pueblo de Dios. Y vemos que la profecía es llamada profecía en versículo 1, o también una carga, otra traducción sería carga, lo que Habacuc lleva consigo. Está cargado cuando ve el estatus del pueblo de Dios. Si usted le pregunta dónde encaja eso en cuanto al tiempo con Nahum y Miqueas y los libros anteriores que hemos estudiado, pues Miqueas estaba estudiando las últimas décadas de los 700 antes de Cristo. Y luego Nahum probablemente estaba ministrando en los 630, 640. Ahora Habacuc está escribiendo al fin de los 600 antes de Cristo. Vamos a decir 607. Los eruditos creen que es muy probable que fuera el año 607 antes de Cristo. Así, una década antes de que Joaquín, el rey, fuera llevado en cautiverio por los caldeos, los babilonios, ¿no? Y 2 décadas antes de que la ciudad de Jerusalén fuera sitiada y destrozada. Así que esas son las cosas en que está pensando Habacuc. Esas son las cosas que cargan el hombre de Dios aquí. Y su problema aquí, probablemente, es que donde sea que busca, encuentra dificultad, problemas entre el pueblo de Dios. Clama violencia, ve iniquidad y problemas de todos lados. Hay luchas, discusiones, nadie está de acuerdo. Hay presión, gente está discutiendo, la justicia está pervertida, los malos son más que los justos. Ahora, ¿a quién se refiere aquí?
quiénes son los que están oprimiendo, que están preocupando o molestando a los justos. Bueno, de hecho, son otros israelitas, La palabra clave aquí para poder entender eso es algo muy importante para interpretar todo el libro de Habacuc. La palabra clave en esos primeros versículos se encuentra en el versículo 4. La palabra es ley. Y esa es la palabra hebrea Torah. Torah está siendo abusada. Torah está siendo pervertida. En otras palabras, esas son personas que conocen la ley de Dios. No está hablando de gentiles, no está hablando de paganos, está hablando de ellos quienes deben saber mejor. Y son esos dichosos personas de Dios quienes se están discutiendo entre sí, maltratando uno al otro, pervirtiendo la justicia. Si suena un poco como la situación, la profecía de Miqueas hace unos 100 años anteriores, pues usted tendría exactamente razón. Digamos a lo mejor amigos así, con amistades o hermanos y hermanas así, que necesitan enemigos, ¿no? Pero aquí está la carga de Habacuc, su clamor. Dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a tardar? No es un hombre que apenas se despertó y tuvo un mal día y un par de personas le maltrataban aquel día. No, eso es algo que lleva rato. Y él lleva cargas hasta orando. A lo mejor ya es mayor de edad en ese tiempo, en este punto de su vida. Recuerda los malos días de Manasés, los 50 años de maldad profunda que experimentó bajo aquel mal rey, pero luego había un vislumbre de esperanza en los días de Josías, las reformas que trajo, pero sin embargo sus reformas, porque solamente eran de arriba hacia abajo y no levantando desde el corazón del pueblo de Israel. Con la muerte de Josías regresaron a sus viejos caminos y ahora un mal rey Joaquín sobre el trono, y parecía como si iba todo mal, de mal a peor. Dice, ¿hasta cuándo? Clama, ¿hasta cuándo? Es la carga del cristiano. Lo vemos a través de toda la Biblia, ¿verdad? Cantábamos la semana pasada 137. Al lado del río de Babilonia nos sentamos y clamamos, lloramos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos sentados y llorando? Porque recordamos a Sion. Y cuando vienen esos captores y dicen, cántanos una canción de Sion, y decimos, ¿cómo? ¿Cómo podemos cantar? Si yo te olvido, oh Jerusalén, que pierde su habilidad mi mano derecha. La carga de amar a la iglesia, amar al pueblo de Dios. O Pablo, la forma que él habla en 2 Corintios capítulo 11. Recuerdan, él está como que en una esquina, hay un rincón diciendo, tiene que defender su apostolado, y empieza a hablar de las muchas formas que sufría, apedreado, naufrago y todo lo demás, ¿no? Y luego deja todo eso atrás y termina con esto. Y dice, además de los demás cosas, ¿no? Lo que me viene día tras día. Mi preocupación más profunda es preocupación mía por las iglesias, el cuidado hacia la iglesia. Y podemos decir, ¿no?, que si no fuera cuidado hacia la iglesia, el libro de Habacuc nunca hubiera sido escrito, porque es lo que brota, lo que sale. Todo lo demás del corazón, esa preocupación por la causa de Dios. Podemos ser consolados en eso, ¿no?, si tenemos el mismo cuidado. Que Dios Dios va a contestar a Habacuc y sus oraciones, sus oraciones de hasta cuándo en cuanto al estado de la iglesia. Dios oye esta oración. Ahora, algunos de nosotros, desde nuestra preocupación de la iglesia, acabamos haciendo lo equivocado, hacemos lo que no debemos hacer, nos retiramos, nos alejamos de la iglesia. Esa no es la respuesta correcta, ¿verdad? Déjame darles una ilustración. ¿Qué tal si le va mal su matrimonio y usted está muy preocupado por eso? Bueno, será la respuesta, bueno, quiero que mejore mi matrimonio, así que voy a alejarme de mi pareja. Voy a pasar menos tiempo con él o ella.
y eso resultará en un tipo de sanación que necesitamos. Claro que no. Usted hace lo opuesto, ¿no? Se esfuerza más, pasando más tiempo con él o ella, esforzándose más. Es lo mismo para con nosotros. A lo mejor encontremos razones para estar desilusionados y preocupados en la iglesia, pero eso es razón para esforzarnos aún más en nuestro compromiso a ella, a la iglesia. Así que Habacuc y nosotros, el pueblo de Dios, estamos preocupados, tenemos cuidado, tenemos el deseo de cuidar a la novia de Cristo. Ahora seguimos más adelante, ¿no? Y ver la respuesta de Dios. Y aquí encontramos la prueba de otro tipo, ¿no? Nuestras preocupaciones o nuestra confusión sobre la providencia, nuestra cuestionar o nuestra confusión sobre la providencia de Dios. Así, ¿cuáles son las providencias que van a preocupar o van a causar cuestionar tan profundamente a Habacuc aquí? Bueno, si podría yo simplificar la respuesta aquí. Habacuc dice, bueno, la iglesia está en mal estado, el pueblo de Dios está luchando, y Dios dice, bueno, voy a enviar a los babilonios para ayudar. Eso es probablemente no como quisiera Habacuc tener su oración contestada, ¿no? Y Dios puede ser así en contestarnos y responder a nuestras oraciones. A lo mejor pensamos lo que queremos, lo que deseamos, pero luego Dios nos contesta, Señor, yo quiero ser santo. Y Dios empieza a hacernos santo y descubrimos que es algo muy doloroso y arduoso y proceso muy, muy doloroso, ¿no? Y lo que Dios dice aquí en versículos 5 a 11 es permanente que esto será algo difícil de aceptar. Vean al versículo 5. Mirad, entre las naciones, observad, asombraos, admiraos. Eso es algo sorprendente, es algo inesperado. Él dice, yo voy a obrar algo en ustedes que no quereráis si se os contará. Y eso es algo tan sorprendente, tan inesperado, que ni Habacuc ni ellos quienes escuchaban a Habacuc no tendrían ninguna idea de que estaba hablando a Dios, que sería su respuesta aquí. Pero de hecho es la respuesta de Dios a su oración. Será difícil de aceptar y el Señor nos da gracia para avisarnos, ¿no? A veces sus respuestas sí serán difíciles para nosotros poder tragarlas, ¿no? Pero luego sigue diciendo que hay esta providencia mía será difícil de aguantar. Estos caldeos, los babilonios, ellos eran los gigantes de aquellos días. Los historiadores, de hecho, todavía maravillan en que con tanta prisa se levantaran de poder, siendo una confederación de tribus quienes no eran tan buenos en organizarse, a poder pues organizarse alrededor de un rey, un líder, quien después empieza a marchar y empieza a tumbar imperio tras imperio. Claro, leemos en Nahum sobre cómo los babilonios iban a destruir a los asirianos en la ciudad capital de Nínive, y luego en 605 a.C. Atacan los de Egipto y los restos de Sirio y Carchemish y completamente destruirán aquel ejército y ellos, según esos versículos nos describen a nosotros su poder militar y su arrogancia, su eficiencia. Básicamente su máquina de guerra no tiene igual. Nadie puede mantenerse en su camino, ¿no? Esa será una providencia muy, muy difícil. Y aquí está el Señor diciendo, yo la envío. Ahora, algunas lecciones desde el principio, ¿no? Primeramente es esto, que nuestros pecados, de hecho, son muchos peores de que nos damos cuenta, ¿no? Porque requieren una solución tan radical que reconocemos
Así que Habacuc casi podemos escuchar el cambio de tono desde el principio del capítulo hasta el fin. Dice, oh, Señor, somos un desastre, violencia, engaño, opresión, discordia, la gente se quiere matar, es un desastre, ¿no? Y luego el Señor dice, bueno, está bien, voy a enviar a los babilonios para ayudar. Y al fin, Habacuc dice, bueno, espera, yo no estoy seguro, no estoy seguro que seamos tan malos. ¿Somos tan malos? Pero nuestros pecados son peores que de lo que nos damos cuenta. Es la defensa del Evangelio, ¿no? Es por eso que un mensaje de amor y sacrificio del Hijo de Dios viniendo y muriendo en la cruz por pecadores puede ser un mensaje que ofende, porque el mundo lo ve esto y dice, bueno, mi problema no es tan grave. ¿Por qué será que el Hijo de Dios morir en la cruz? ¿Por qué tendré que sufrir el infierno por gente como yo? Mis pecados no son tan horribles. Y el Señor está mostrando al enviar los caldeos, los babilonios, qué tan mal está el estado de la iglesia, ¿no? Y otra lección que podemos aprender aquí es importante, esto es importante también. Nosotros presumimos que más información es mejor. Nosotros presumimos que si Dios nos daría más hechos, entonces eso haría resolver nuestra curiosidad y permitiéndonos confiar en Él más, ¿no? Y a veces intentamos negociar con Dios diciendo, no, Señor, es algo muy difícil, ¿no? Si solamente podrías mostrarme un poco más lo que estás haciendo, entonces yo estaré satisfecho con eso y podría yo sentarme y relajarme y confiar en ti sin ningún problema. Bueno, Habacuc recibe más información, ¿verdad? Los babilonios ya están en camino y esa más información no lo hace más difícil, sino no más fácil, sino lo hace más difícil. Así que el desafío siempre es confiar en Dios. Si tenemos pocos hechos, poca información o mucha información, el desafío siempre será lo mismo. Pero aquí está la cosa enfatizada aquí en estos versículos. Vean otra vez en versículos 5 y 6. El Señor está hablando aquí y dice, yo trabajaré, yo haré una obra en vuestros días. Otra vez en versículo 6. Aquí yo levanto a los caldeos. Esto es la actividad de Dios. Este es el plan de Dios. Es el propósito de Dios. Ahora, algunos de nosotros a lo mejor no estemos tan cómodos con eso para nada, pero el Señor está dándolo a nosotros como algo bueno, algo saludable, algo para consolarnos. Saber que Dios está detrás del caos que está desatado y que Dios está atrás de la violencia, la muerte que será soltada, que Él está usando esa maldad para poder traer algo bueno. Y esto será una bondad de Dios, la misericordia de Dios, algo a que podemos aferrarnos en los días malos que vienen pronto. Eso será pronto, vendrá dentro de una década. Empezará y se va a empeorar. Afiérrense al hecho de que Dios dijo, yo levantaré los caldeos, porque si el Señor está levantando los caldeos, entonces es Él que puede también bajar o tumbar los caldeos. Si Él es que levantó los caldeos, es Él que también puede preservar a su pueblo en medio de esos tiempos difíciles que están por venir. Y es el mismo para con usted y conmigo, ¿no? Cualquier cosa que nos enfrente, cualquier cosa que nos preocupa a nosotros, para poder aferrarnos al hecho de que Dios ha ordenado y si yo soy creyente, yo puedo saber que Él lo ordenó para mi bien y en su amor hacia mí. Es una salvavidas a nosotros, es algo que me puede aferrar, es una misericordia que Dios pone su soberanidad en el frente, en el enfoque aquí. Esto siempre es como obra de Dios, ¿no? Siempre es la forma que obra Dios para recordarnos del hecho de que Él tiene control. A lo mejor sea difícil para nosotros aceptarlo, a lo mejor sea difícil aguantarlo, pero si podemos aferrarnos al hecho de que es Dios que está obrando sus propósitos, no lo entendemos,
pero Él está obrando sus propósitos. Yo puedo confiar en Él. Y solo para poder llevarlo a nuestro día a día, nuestra vida día a día, ¿no? Y sacar de algo de las noticias, ¿no? Para hacerlo muy práctico en nuestro pensar. Oramos por la iglesia, ¿no? Oramos por la iglesia en los Estados Unidos, ¿verdad? Y gemimos mientras vemos que hay mucha en la iglesia que está mal. Hay lo mundial que hay en el mundo. Hay el desvío y el abrazo que vemos de la cultura actual que vemos en la iglesia. Hay la debilidad y que la iglesia es muy pequeña. Hay los aberraciones doctrinales que vemos a nuestro alrededor y problemas en el liderazgo que no siempre hace bien lo que debe hacer. Oramos por la iglesia, ¿no? ¿Y qué tal si la respuesta de Dios a nuestras oraciones fuera el Señor diciendo, yo voy a enviar a China? Estoy enviando a China para refinar a mi iglesia. Y esto significará un futuro horrendo de corto plazo, pero traerá bien y bueno al fin. Y si tenemos que sufrir esas cosas, qué tan importante es tener Dios en nuestra mente enfocada. No, un profesor antiguo mío dijo, solamente hay dos formas de vivir. Hay teísmo o yoísmo. O usted tiene una vida enfocada en Dios o tienes una vida enfocada en sí mismo, usted mismo. Y los mejores cristianos, nosotros luchamos con esta tensión que hay, porque todavía queremos vivir una vida enfocada en nosotros mismos. Pero es la forma que vivimos así, solamente no estamos equipados para lo difícil que está por venir. Por eso tenemos que mantener a Dios enfocado en nuestra vista. Charnock está hablando de cómo empujamos contra las providencias de Dios, y él dice, nosotros juzgamos según el sentido y nosotros mismos juzgamos según lo que vemos y cómo lo afecta a nosotros. Juzgamos sentido y nosotros mismos, ¿no? Y dice, esas son cosas inferiores a las reglas de Dios para reinar. Son cosas inferiores a lo de Dios. Usted y yo necesitamos arrepentirnos de eso y confesarlo día tras día mientras nos encontramos luchando, empujándonos contra lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dios, estoy luchando, estoy juzgando y no según como tú juzgas. Ayúdame, Dios, ayúdame a juzgar como tú juzgas y ponerte enfocado en mi mente. Es una misericordia, una gran consolación a nosotros mientras agonizamos. Y si lo hacemos, ¿no? Agonizamos sobre las cosas de que sufrimos, para darnos cuenta de que Dios es mucho más grande que nosotros. Sus caminos son más altos que los nuestros. Sus propósitos son mucho más amplios que cualquier cosa que podríamos imaginar nosotros. Un buen ejemplo de esto será la historia de Robert Thomas. Thomas era el primer misionero a Corea, y él y otro grupo de misioneros de la Sociedad de Misioneros de Londres, ellos encontraron un barco de Estados Unidos que iba hacia Corea, y ellos iban a explorar y llegaron a Corea y subían en el río Taitong, y los misioneros se pararon en el camino y están entregando Biblias a quien sea, y todo va bien, ¿no? Hasta que se acercan a la ciudad de Pyongyang. Su barco está atacado, salen llamas, todo a bordo tiene que salir en el agua y nadar hasta la orilla del río, y saliendo ahí los del pueblo, la gente y los soldados también están matando a todos. Y la historia es dicho mientras Robert Thomas sube y tiene una bolsa con Biblias y está ahí, y en el acto de extender sus manos dando Biblias es golpeado, es matado. Ahora, ¿es una tragedia? Y su familia, ¿qué pensaban? Pero 17 años después, Samuel Moffett
va a Pyongyang y empieza a intentar establecer una iglesia allá. Y algunos de sus primeros miembros es el hijo de algunos de aquellos soldados que estaba matando a los misioneros aquel día. Aquel soldado decidió llevar consigo a casa una Biblia y su hijo lo levantó y lo leyó y llegó a ser cristiano. Y lo que siguió era un gran avivamiento y muchos en Pyongyang y más allá quienes se entregaron a Cristo. Simplemente no sabemos, cuestionamos y preguntamos y meditamos esas cosas. Es una prueba a nosotros. Pero si podemos recordar que Dios está atrás de todo. Ahora, el tercer punto, tercera parte de nuestro capítulo hoy, son nuestras luchas en la oración. Nuestras luchas en la oración. Ese es su propio tipo de prueba, ¿no? Solo pregunta a ellos quienes han tenido que luchar con el Señor sobre alguna nueva verdad en que están intentando asimilar o aprender. Y a veces la oración de Habacuc, empezando el versículo 12, a veces se oye un poco como Moisés rogando por parte del pueblo en el desierto. A veces se oye un poco como Job, contendiendo o discutiendo con el Señor. Es algo de prueba, ¿no? Preguntan a Jacob que lucha literalmente con el Señor. Pero esta oración es, de hecho, una gran modelo para ellos quienes tienen que luchar con Dios. Primeramente, se afiera a quién es Dios como Dios. Se afiera a quién es Dios. Y hay dos cosas básicas aquí a que se afiera aquí en cuanto al Señor, ¿no? Y podemos resumirlo, ¿no? En la primera línea, versículo 12. Eres el Señor, Dios mío y santo. El Señor, Dios mío y santo mío. Ahí está el nombre del pacto, como escuchamos muchas veces la semana pasada, que es muy importante. Ahí está el nombre del pacto de Dios y aquí está Habacuc aferrándose a esta verdad, ¿no? Tú eres mi Dios del pacto, no has olvidado amor a mí y a mi pueblo. Y así que la aniquilación no puede ser el fin de nuestra historia. Nosotros no moriremos. Y lo que está sucediendo aquí, lo que tiene que estar sucediendo aquí, él piensa mientras él razona a través de todas esas cosas que tú has asignado, tú has elegido a los caldeos como juez sobre nosotros, tú has asignado a ellos como una corrección a nosotros. Lo has enviado a nosotros para refinarnos y disciplinarnos. No nos has olvidado y no nos olvidarás. Todavía eres un Dios de amor hacia tu pueblo. Y también eres un Dios santo. Eres mi Dios santo, santo mío. Versículo 13. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal. No puedes contemplar la opresión. Ahora es importante que pensemos en esas cosas, ¿no? Porque esas dos cosas a lo mejor son las cosas en nuestras pruebas. Las dos cosas más importantes en que tenemos que recordar a Dios, que Dios es amor, porque es importante. Porque cuando suframos es lo que preguntamos a Dios, Señor, ¿no me amas? ¿Has olvidado de mí? ¿Me has olvidado en cuanto a tus promesas? ¿Me has rechazado? Dios me ama todavía, nos ama. Él es santo. Y es la otra cosa que tenemos que recordar, ¿no? ¿Cómo es que Dios usa medios malos para lograr sus buenos propósitos? Y esto es exactamente lo que con que lo va a luchar aquí Habacuc, si quiere llamarlo así, en los siguientes versículos. Y al final del versículo 3 lo resume por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué puedes permitir a los más malos o los menos justos castigar o disciplinar a los más justos? Si tú eres santo, ¿cómo puedes permitirlo? Y si tú eres bueno, ¿cómo puedes permitirlo? Pero vemos desde el principio que él enfatiza y
y reafirma en su propio corazón, Señor, tú nos amas, tú amas a tu pueblo y tú eres santo. Y estas cosas, ambas cosas tenemos que tener en el corazón y que sean anclas a nosotros en medio de nuestras pruebas y dificultades. Fíjense esas ambas cosas. Si usted es creyente en Cristo, Señor, todavía me amas y tú siempre serás santo. Se refiere a quién es Dios, pero luego hace preguntas, ¿verdad? Hace preguntas, versículo 13. ¿Por qué? Porque miras a ellos, versículo 14, porque has hecho a los hombres como peces del mar. Versículo 17, vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones. Él está intentando comprender todo esto y entender lo que sucederá. Espero que sea fácil para nosotros poder relacionarnos con esto, ¿no? Porque lo hacemos, ¿no? Lo hacemos en nuestras propias providencias. Y si supiéramos que una gran tragedia nos viene en poco tiempo, estaremos luchando nosotros con esto, con Dios. Pero cruce una línea. Usted sabe como Job, en que parece de vez en cuando que él empieza a decir cosas, hacer cosas, y a lo mejor hay diferencias de opiniones aquí, pero puede ser que cruce una línea. Walt Gentry dice sobre Habacuc que hay atrevido justo a la línea de cruzar la línea como enojo o discusión. No estoy exactamente seguro de dónde pintar la línea aquí, ¿no? Pero aquí está lo importante. Hay todo un mundo de diferencia entre decir, Señor, yo no voy a creer a menos que entiendo, no voy a entender, no voy a confiar en ti a menos que entienda yo. Y decir, Señor, entiendo, creo, pero ayúdame mi incredulidad. Hay todo el mundo de diferencia entre esas dos cosas. David Bryan, un comentarista, lo dice de otra forma. Dice, hay gran diferencia entre la negación, una negación que rehúsa creer, y una creencia que rehúsa negar. Y Habacuc es un hombre de fe, él es un creyente, así que él es uno que está acercándose al Señor con una perspectiva, cosmovisión de fe, buscando comprensión. Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y eso es tan real, ¿no? Espero que comprendan eso. Es tanto lo que encontramos, lo mismo en los salmos, gente tratando con Dios. No es algo que se escucha solamente de piedad, no, mi amor es tan fuerte, Dios, mi fe es tan perfecta y no hay ninguna duda o pregunta en mi mente. No es lo que encontramos en la Biblia. Vemos a gente luchando y batallando con esas cosas. Es lo que sucede en el campo de la batalla de la vida cristiana, en que hay luchas de la vida verdadera que suceden. Y yo creo que es importante nosotros notar en capítulo 2 que el Señor no reprende a Habacuc. Lo responde, pero no lo reprende. De hecho, John Owen, si usted necesita un puritano para respetar ese día, ¿no? Él se refiere a estos versículos como la respuesta de la fe. La respuesta fiel a las correcciones de Dios. Así es como responde la fe. Espero que saquemos esa lección de todo eso, ¿no? Que Dios es lo suficiente grande para recibir y tomar nuestras quejas, nuestras luchas, nuestras preguntas. Él es suficientemente grande para tomar eso. Él le ama suficientemente para tomar toda su angustia, toda la agonía, todo el dolor, todas sus preocupaciones, todas sus dudas a Él. Aún su enojo puede llevar su enojo a Dios. Él es nuestro mejor amigo. Es nuestro mejor amigo. Y Él puede cargar nuestras cargas más pesadas. Y Habacuc está dado bienvenido a acercarse a Él y descargar su corazón, desahogarse. Así que, ¿qué es lo que hace Habacuc? Él se refiere a quién es Dios, hace preguntas y finalmente Él espera una respuesta. Él espera una respuesta.
observan que él anticipa una respuesta de Dios. No es algo que usted y yo debemos recordar, anticipar y esperar que Dios nos responde, que nos guíe y nos ayude. Él dice, yo voy al baluarte, yo voy a buscar ahí en el muro, buscando, esperando mi respuesta. Él está esperando. También es enseñable. Él quiere ayuda, quiere un guía. No dice, bueno, yo lo voy a averiguar yo solo, no necesito ayuda del Señor. Es un gran error eso, ¿no? Dice, no, necesito la revelación de Dios, necesito una palabra del Señor para ayudarme aquí. Y gracias a Dios que Él ha dado su palabra a nosotros para guiarnos. Él es humilde, expectativa, espera, y es humilde, enseñable, y Él está listo para ser corregido. Gracias a Dios por la forma que Él obra en nosotros para traernos a oraciones, a oración verdadera, a momentos de, de un rogar genuino y luchar con el Señor. Esto a lo mejor esto no sé su experiencia diaria, pero para el creyente verdadero en Cristo habrá tiempos en su vida en que solamente, digamos, decir sus oraciones simplemente es inadecuada. Y es por eso que muchas veces empieza la oración verdadera. Mientras luchamos con Dios en estas cosas, Dios conoce nuestras pruebas y Él está cerca a nosotros en ellas. Déjame dejarles con esto. Jim Boyce cuenta la historia de Donald Green Barnhouse. Era un predicador famoso en los 1900 tempranos, y Barnhouse y su familia estaban en vacaciones en Francia en el verano de 1939, y claro, él sabía que había como gemidos o plática en cuanto a Hitler y lo demás, pero no sabía con tanta prisa iba a cambiarse en una declaración de guerra. Así que él iba a pasar un tiempo en Francia con su familia y luego tuvo una obligación de ir a predicar en Belfast. Y de repente llegó a ser obvio mientras se preparaba a hacer el viaje desde Francia hasta Belfast, que las cosas estaban avanzando de una forma muy mal y con mucha prisa, ¿no? Mucha velocidad. Y mientras él viajaba hacia Francia para llegar a la costa, escuchaba los timbres sonando, escuchó clamor de los hombres que reportan a través de todo el país para el ejército, y mientras él iba viajando hasta Inglaterra, ve a gente huyendo de Londres, en particular los niños siendo llevando a las estaciones de tren, y estos niños y niñas llorando, no entendiendo por qué están siendo separados de sus padres, siendo puestos sobre trenes para sacarlos de Londres lo más pronto posible, y todo a través del campo. Mientras él iba hacia Belfast, había preocupación y pánico y voces en las voces de ellos con quien habló él, y llega hasta Belfast y va a predicar en la mañana del domingo, y es el mismo día que Gran Bretaña declara la guerra contra Alemania y los nazis. Y él se pregunta que si habrá alguien en la iglesia aquel día. La iglesia está llena. Y este es el versículo de que predicó él. Oirán de guerras y rumores de guerras, pero no temen. No temen. Y siguen su predicación a describir los últimos días a través de sus viajes, su viaje a través de Francia e Inglaterra y Escocia para llegar a Belfast, y las conversaciones que tuvo y lo que había visto, y dijo el llamamiento del Señor es no temer, y mientras él iba a la iglesia que mañana algunas personas le dijeron, espero que tengas un buen sermón porque habrá niños ahí quienes nunca escucharán otro sermón.
en medio del sermón, él levanta la vista al cielo y dice, Dios, hay solamente un camino, una forma que Jesús podría decir algo así, porque si es un hombre, meramente un hombre, entonces es un loco. No preocuparnos, no temernos mientras tener miedo mientras escuchamos rumores de guerras y guerras, pero Dios, Dios, si no sea loco, tiene que ser tu hijo, y si es tu hijo, entonces Él es el Señor de la historia y el Señor de cada detalle. Y todo lo que Él está haciendo es para el bien de su pueblo. Amor y sabiduría y bondad está escrito en cada detalle. Y luego se enfoca a la multitud y dice, si esto es cierto y su fe está en Cristo, verdaderamente no tiene que temer. Alabado sea Dios, que hoy en nuestras pruebas, nuestras dificultades, no tenemos que temer. Oremos juntos. Por favor, pónganse de pie. Gracias, nuestro Dios, por la consolación y ánimo que tu palabra nos da día tras día. Y Padre, pedimos que sigas llevándonos por la mano en medio de nuestras pruebas para no temer, porque tú estás aquí con nosotros. Pedimos en el nombre de Cristo. Oramos. Amén.